Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Torres y en esta oportunidad les voy a presentar el tutorial acerca de la respuesta metabólica al trauma. Bien, toda, todo daño físico, eh, independientemente de la forma, de la energía que va a producir la lesión, ya sea mecánica, térmica, química o eléctrica, ¿no? Todo daño físico producida por una de estas formas será considerado como un trauma o una lesión, ¿no? El daño infligido al cuerpo, ya sea por una energía ambiental que sea superior a la resistencia del mismo organismo, se considerará un trauma. Entonces, al producirse un trauma en el organismo, este va a responder, ¿no? De diferentes formas y eventos, generalmente por sistemas neuroendocrinos y humorales que van a lograr un equilibrio, ¿no? Y la respuesta desencadenada será indiferente, ¿no? Para cualquier tipo de lesión, ¿no es cierto? Entonces será una respuesta universal, ¿no? Porque no posee distinción, como dice ahí, distinción ante los estímulos que lo van a desencadenar. Bien, entonces la respuesta a la lesión será un ajuste de corto a largo plazo en los diferentes sistemas y órganos, ¿no? Esto va a ser una respuesta simultánea que va a permitir al organismo que se adapte a estos nuevos estímulos, ¿no? Entonces el efecto del trauma, por decir un trauma severo sobre el organismo, va a desencadenar un estrés metabólico, lo cual desencadena a su vez una respuesta inicial por medio del cual pretende conservar la energía de los órganos vitales, ¿no? Modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo, ¿no? Entonces, cualquier trauma, ya sea desde leve al severo, lo que va a producir es desencadenar una respuesta inicial que vaya dirigida a conservar los órganos vitales. En 1942, ¿no? David Cuthbertson, ¿no? Dividió la respuesta metabólica en dos fases, ¿no? Una fase inicial, ¿no? Caracterizada por ser por ser hipodinámica, ¿no? La que le llamó fase, y una segunda de flujo aumentado que es más hiperdinámica, por lo que le puse el nombre de flow fast, ¿no? Entonces, los factores primarios que desencadenan las respuestas neuroendocrinas están destinadas, ¿no? A eh, poder conservar, como ya hemos dicho, las funciones vitales, ¿no? ¿Y cuáles son estas principales lesiones que van a desencadenar estas respuestas? Están principalmente la hipovolemia y el dolor, ¿no es cierto? Lo cual van a desencadenar varias emociones, ¿no? Y cambios corporales. Entonces, vamos a tener dos tipos de fases en respuesta al estrés, ¿no? Al trauma, a la lesión. Una respuesta aguda, una vez que va a ser apropiada y adaptada,
que va a ocurrir inmediatamente al trauma, en la cual va a haber intervención del sistema neuroendocrino. Una respuesta crónica, ¿no?, en la cual está dada por ser una respuesta prolongada, ¿no? Y también hay una respuesta endocrina en algunas enfermedades, ¿no? Y se ha visto que en algunos casos se produce lo que es el síndrome de desgaste, que vamos a explicar más adelante. Entonces, frente a cualquier lesión, como pueden ver en este organigrama, frente a cualquier agresión va a haber una respuesta local, ¿no?, liderizada sobre todo por la liberación de citocinas, ¿no? Esto va a constituir la fase 1. Las citocinas al mismo tiempo van a liberar macrófagos por la lesión de las células endoteliales, ¿no?, lo cual va a producir una respuesta parácrina y autocrina y una alteración, obviamente, en la hemostasis, ¿no es cierto?, llevando consecuentemente ya en una fase 3 al síndrome de respuesta inflamatoria, lo que se hablaría como SIRS, ¿no?, el cual se puede complementar o agravar con el impacto en otros órganos, como puede ser el endocrino, hematológico, cardíaco o hepático, ¿no?, produciendo al final un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces, tenemos la fase 1, hipodinámica, y la fase 2, que se divide en fase 2 y fase 3, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho que se ha dividido las dos fases en una fase de choque, ¿no?, que se presenta en las primeras horas y se caracteriza, esto es muy importante, por un estado de hiperglicemia y conservación del volumen, ¿no? Dura, como vuelvo a repetir, las primeras 24 horas. La fase 2, llamada la fellow phase, o catabólica, ¿no?, está acompañada de un balance negativo de nitrógeno, producción de calor y severo catabolismo. Este puede durar desde el segundo día hasta las semanas. La fase 3 es la fase anabólica, en la cual puede durar meses y se caracteriza porque en esta fase ya hay un reparo tisular. Entonces, tenemos las tres fases: la fase primaria de choque, la fase F y la segunda fase, que puede ser dividida en una segunda A o segunda B, o segunda y tercera, como en el organigrama anterior, ¿no?, en las cuales se va a caracterizar por lo siguiente. En la fase de choque, que dura las primeras 24 horas, va a haber una disminución en la perfusión tisular producto del trauma. A su vez, se encadena una disminución de la velocidad metabólica, ¿no?, la disminución del volumen de oxígeno, disminuye la tensión arterial y por ende disminuye la temperatura, ¿no? Esta es la fase de choque. Una segunda fase caracterizada por un aumento de los glucocorticoides, un aumento del glucagón, por lo que hemos dicho que es la fase donde se va a producir una hiperglicemia, un aumento de catecolaminas, ¿no?, liberación de varios citocinas y mediadores lipídicos, aumento en la producción de proteínas, aumento en la excreta de nitrógeno, un aumento en la velocidad metabólica, aumenta también el consumo de oxígeno y la alteración del empleo de nutrientes, en la fase catabólica.
elevación anabólica, ¿no? Va a haber una respuesta hormonal decreciente, va a ir en decrecimiento gradual, ¿no? Disminuye la respuesta hipermetabólica de la anterior fase, ¿no? Y asocia una recuperación y restauración potencial de las proteínas corporales, ¿no? Lo que va a producir curación de herida, ¿no? Con el aporte de nutrientes que han sido formados en la primera fase del catabolismo. Bien, entonces nuevamente en la fase E, la fase de choque, va a haber una gran inestabilidad cardiovascular, ¿no? La cual puede evolucionar a necrosis y incluso la muerte del paciente. Está iniciada, habíamos dicho, horas después de la lesión y puede durar de 24 a 72 horas. Lo característico es un hiperestado de hiperglucemia, una producción normal de glucosa, elevación de los ácidos grasos, hay una disminución en la concentración de insulina y elevados niveles de catecolamina y glucagón, ¿no? Esta es la fase que caracteriza el periodo de choque. Del mismo modo, va a haber la elevación de lactato en la sangre, disminución del consumo de oxígeno, ¿no? Y la temperatura puede estar normal, ¿no? Entonces, es un esquema que nos simplifica también lo mismo, ¿no? La duración de la primera fase de 24 a 72 horas, ¿no? Que caracteriza, habíamos dicho, es un aumento, ¿no? en la, eh, en la concentración de glicemia en sangre, un estado de hiperglicemia, ¿no? Y que conlleva todo esto un estado de temperatura normal, ¿no? Y una resistencia a la insulina, ¿no? Una consecuente liberación de catecolamina, ¿no? La vasoconstricción para poder aumentar el transporte, el consumo de oxígeno. En la siguiente fase, la fase de flujo o hiperdinâmica, se caracteriza por lo siguiente. Va a haber una inestabilidad cardiovascular que hemos mencionado, alteración del volumen circulante, alteración por ende en el transporte de oxígeno, un incremento en la producción de glucosa, ¿no? La insulina va a estar normal o elevada en contra, en, a diferencia de la primera fase, que la insulina es menor, ¿no? Y la manifestación más significativa de esta fase es el persistente balance negativo de nitrógeno, ¿no? Como una expresión de la degradación proteica corporal, ¿no? Es una fase hiperdinámica, por eso, ¿no? De igual modo, va a haber un alto consumo de oxígeno, un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la temperatura, ¿no? Esta puede persistir por días o semanas, ¿no? Va a haber bastante utilización de sustratos mixtos de carbono, aminoácidos y ácidos. Entonces, esto va a conllevar a un aumento del gasto energético, ¿no? Por eso es una fase de catabolismo de 1.5 a 2 veces el basal, ¿no? Un aumento del consumo de oxígeno y producción de CO2, ¿no? Entonces, ante un daño tisular, vamos a tener una fase aguda, ¿no? De hipovolemia con disminución de la oxigenación corporal que nos puede llevar a un estado de shock. La segunda fase, la fase crónica, donde va a haber una hiperdinamia de hipermetabolismo, en la cual puede haber una falla multisistémica que puede llevar a la muerte o puede, ¿no? llevar a una recuperación.
Nuevamente este cuadro nos resume todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta respuesta? ¿Cuál es el objetivo? Restaurar las funciones tisulares en la menor tiempo posible, ¿no? Erradicar los microorganismos invasivos, ¿no? La movilización de sustratos para la recuperación, ¿no? Un adecuado suministro de oxígeno y obviamente restablecer el flujo sanguíneo y mantener la perfusión en los órganos vitales del cuerpo, órganos vitales. ¿Qué pasa si el grado de lesión excede la capacidad del cuerpo para contener la misma? Se va a producir lo que les había mencionado anteriormente, la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, si esta respuesta no es la adecuada, no es la apropiada y no es oportuna, habrá una pérdida de todo el metabolismo celular normal y una alteración de la perfusión microcirculatoria, lo que va a llevar a una disfunción de órganos y una falla orgánica múltiple. Por eso es importante que el cuerpo reaccione, ¿no? Frente a cualquier agresión. Entonces, esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Es una respuesta biológica ante cualquier lesión, volvemos a repetir, la cual será organizada, secuencial y descriptible, dirigida hacia ¿qué? La curación y la falla orgánica múltiple. ¿Cuáles serán los estímulos aferentes para producir la respuesta inflamatoria sistémica? Principalmente el dolor, la anestesia, la hemorragia, la hipovolemia, la necrosis, la hipoxemia. Cualquiera de estos estímulos va a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si clasificamos los estímulos aferentes por su mecanismo, vamos a tener estímulos de tipo hipovolémico a través de los vasoreceptores, estímulo aferente directo del tejido mismo sometido al trauma y factores liberados de manera directa, ¿no? Frente al tejido lesionado. Esta respuesta inflamatoria sistémica, a su vez, está compuesta por dos fases: la fase proinflamatoria y la fase antiinflamatoria. La fase proinflamatoria está dada por procesos celulares que están destinados a restablecer la función de los tejidos y erradicar esos microorganismos. La fase antiinflamatoria está destinada a evitar el exceso de la actividad inflamatoria y a restablecer esa homeostasis, ese equilibrio en el cuerpo humano. Clínicamente, ¿cómo diagnosticamos un paciente que está cursando por una respuesta inflamatoria sistémica? Cuando un paciente tiene una temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36. Cuando hay una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, o sea, una taquicardia. Cuando hay una taquipnea, una frecuencia, respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Cuando la concentración de oxígeno sea menor a 30 milímetros de mercurio. Cuando hay una leucocitosis mayor a 12.000 y una leucopenia menor a 4.000. Estos son los parámetros para considerar nosotros un paciente que está cursando con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bien, entonces, ¿cómo se puede esquematizar la respuesta neuroendocrina ante cualquier lesión que viene acá con el número 1? Ante el daño del tejido o infección u otros estímulos inflamatorios, esto van a producir
citoquinas, ¿no? Las cuales van a llegar de manera aferente al sistema nervioso central, ¿no? Están como tres, lo cual va a desencadenar una respuesta endocrina, ¿no? A través de la ACTH y una respuesta neuronal a través de las fibras simpáticas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera hay una respuesta neuroendocrina que a su vez la ACTH va a producir el cortisol desencadenando la liberación de macrófagos para poder ir a contener esta lesión, ¿no es cierto? Entonces, una respuesta neuroendocrina ante cualquier daño que sufre el organismo. Entonces, ¿cuál será la respuesta propiamente neurológica? Estará dada por el sistema nervioso autónomo, que va a modular la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión sanguínea, la motilidad gastrointestinal y también la temperatura corporal. Entonces, el control reflejo de la inflamación será atenuar la liberación de mediadores, ¿no? Ese va a ser el trabajo del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, como ustedes ven ahí, ¿no? Se produce una liberación de sustancias que hacen, ¿no? Que desencadenan mecanismos para contener la inflamación, ¿no? El principal neurotransmisor del sistema nervioso central parasimpático es la acetilcolina, ¿no? Lo cual va a disminuir la liberación de mediadores proinflamatorios, de los principales el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 8, ¿no? Esto es un tipo de respuesta localizada, ¿ok? A diferencia de los mediadores humorales, que es más una respuesta generalizada. La respuesta neuroendocrina estará dada por el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del sistema neuroendocrino? Una mayor secreción hipotalámica, tanto en la hipófisis anterior como en la posterior, ¿cierto? En la hipófisis anterior, sobre todo la liberación de ACTH, ¿no? Lo cual va a producir un aumento en la liberación de cortisol, de hormona de crecimiento, de las hormonas estimulantes de la tiroides, ¿no? Entre otros la folícula estimulante, la prolactina, la testosterona. La hipófisis posterior, ¿no? Estará dada por el aumento en la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Para conservar el volumen intravascular y de esa manera garantizar la irrigación en los tejidos principales, ¿no es cierto? Activando lo que conocemos como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Cuyo principal objetivo es retener el sodio, por ende el agua, y eliminar el potasio. Este gráfico de acá nos representa sobre todo la vía de la ACTH, ¿no? Es una respuesta neuroendocrina ante el estímulo. Acá, ¿no? Produciendo aumento en los niveles de cortisol. También la reacción de la vía aferente al trauma, la respuesta refleja ante el estrés, el miedo y el dolor, ¿no? Produciendo principalmente, ¿no? Reaccionando ante una hipovolemia para conservar y garantizar la irrigación de los principales órganos, ¿no? Y acá un resumen de lo que es la vía de la ACTH y la ADH, ¿cierto?
¿Cuál va a ser la respuesta endocrino-metabólica? La respuesta metabólica y endocrinológica estará dada por principalmente las hormonas, ¿no? Entre ellas la insulina, las catecolaminas, el cortisol, el glucagón, la hormona de crecimiento, ¿no? Los cuales están destinados principalmente a mantener un balance energético, procesar los nutrientes y a través de esto producir una síntesis de proteínas, lo cual va a ser un anabolismo y el procesamiento de las mismas, lo cual se denomina catabólico. Bien, entonces, ¿qué hormonas se van a liberar? Principalmente el cortisol. ¿Cuál va a ser su tarea? Inhibir la glucólisis, ¿no? Estimular la gluconeogénesis, activar la actividad de las transaminasas, aumentar la proteólisis muscular mediada por el factor de la fibrosis tumoral, aumentar la lipólisis, ¿no? Los ácidos grasos, el glicerol sérico, ¿no? También va a tener efectos inmunodepresores, ¿no? A nivel celular, ¿no es cierto? Y también va a disminuir el nivel de potasio sérico, elevando el sodio. La hormona de crecimiento va a estimular la síntesis proteica, ¿no? El desplazamiento de lípidos va a estar incrementado, ¿no? Va a estimular también la función de los leucocitos y la proliferación celular, ¿no es cierto? A través del factor de el factor de insulina, el PG1 y la somatomedina C, ¿no? Estos se van a liberar, van a tener los mismos efectos y en algunos casos atenuan los efectos catabólicos por estrés quirúrgico. También se va a liberar adrenalina, lo cual va a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, la cetogénesis y la secreción de glucagón, ¿no? Por otro lado, va a inhibir la liberación del efecto de la insulina, la aldosterona y la mitosis. Por otra parte, la aldosterona, que actuará en la porción proximal del tubo corporeal distal, principalmente para mantener el volumen vascular, conservando el sodio, eliminando el potasio y los hidrogeniones. La insulina liberada durante la respuesta endocrina va a tener un efecto principalmente anabólico, ¿no? Estimulando la gluconeogénesis, la glucólisis hepática, el transporte de glicemia al interior de la célula, ¿no? Aumentando la síntesis de proteínas, la, aumentando la proliferación y la citotoxicidad de los linfocitos T y también el incremento de las poblaciones de linfocitos T y B. Entonces, este es un cuadro que nos resume un poco la respuesta hormonal al trauma, ¿no? Volvemos a repetir por la ACTH, la hormona antidiurética, la DH, las hormonas estimulantes de la tiroides, como la tiroxina T4, ¿no? Y sus efectos, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿no? Dar en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Principalmente a mantener el, el volumen circulante, ¿no? Los efectos de la insulina, sobre todo a disminuir la gluconeogénesis, ¿no? Y el glucagón, que va a aumentar la gluconeogénesis a nivel hepática y también la lipólisis, ¿no?
Entonces, nuevamente, la insulina, cuyo principal factor será el anabolismo, ¿no? Es una hormona anabólica principal, ¿no? Que va a incrementar, en este caso, la gluconeogénesis. Bien, por otro lado, vamos a tener una respuesta inmunológica y hemostática también ante la lesión. Principalmente se da por una inflamación local, ¿no? Lo cual va a producir vasodilatación, ¿no? Va a desencadenar la cascada de la coagulación, formando el coágulo, ¿no? La liberación de enzimas, ya sea lisosómicas, catecolaminas, ¿no? Sustancias vasoactivas y eicosanoides, ¿no? Todo esto va a desencadenar, ¿no? La lesión. De igual forma se van a liberar citocinas, ¿no? Se van a sustancias que promueven la inflamación, ¿no? Como los interleucinas, la 1, la 6 principalmente, y el factor necroestructural alfa, ¿no? Lo cual van a tener un efecto, van a producir fiebre, glucocitosis, activación del sistema inmune, elevación del ACTH, los corticoides, activación de la cascada de coagulación y aumento de la sedimentación globular. De una misma manera se van a alterar las proteínas de la fase aguda, ¿no? Generalmente a nivel que se forman a nivel hepático, ¿no? Algunas que tienen respuesta positiva y otras negativa, ¿no? Entre las que tienen, promueven la inflamación, ¿no? Las proteínas de fase aguda están principalmente el fibrinógeno y la proteína C reactiva, ¿no? De las que tienen actividad negativa hasta la albúmina y la transferina. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de las proteínas de fase aguda, las TFA que dice acá? Principalmente la opsonización para fagocitosis de partículas extrañas, ¿no? Fagocitosis principalmente, ¿no? También estará la activación del complemento y la posterior formación del coágulo, ¿no? La inhibición de proteasas que limitarán el tejido lesionado, ¿no? Durante el periodo de inflamación, ¿no? Entonces, esas son las principales funciones de las proteínas de la fase aguda. ¿Y cuáles son las funciones de las citocinas? Son los mediadores más potentes de la respuesta inflamatoria, entre las cuales se encuentran factores de microestructura alfa, las interleucinas y factores estimulantes de colonias. Habíamos mencionado también los eicosanoides, que son derivados de los fosfolípidos que por acción de la fosfolipasa 2 del ácido araquidónico se van a liberar. ¿Cuáles son estos? Los ciclooxigenasa y la lipoxigenasa principalmente. Esos son los principales eicosanoides. Dentro de la ciclooxigenasa están las prostaglandinas y las tromboxanos, y por acción de la lipoxigenasa los leucotrienos. Entonces, ¿cuál será la función de los eicosanoides? Aumentan la permeabilidad capilar, promueven esa adhesión celular para activar los neutrófilos, va a producir una vasoconstricción, ¿no? Van a impedir la liberación de insulina, de la gluconeogénesis y de la lipólisis. ¿No es cierto? Un sistema que es muy importante también y es de respuesta inmediata es el sistema calicreína-cinina, ¿no? Y está dado principalmente por la bradicinina, cuya función principal es aumento de la permeabilidad capilar, ¿no es cierto? También va a producir una vasodilatación a nivel renal, estimulando la secreción de renina y activando el sistema renina-angiotensina.
eh, activando entonces la retención de sodio y agua y principalmente originando el dolor frente a cualquier lesión, ¿no? Bien, es un poco el resumen y resaltando los aspectos más importantes de lo que es la respuesta frente a cualquier lesión. Ustedes han visto que es eh, una respuesta un poco compleja de todos los sistemas que conforman el organismo, ¿no? Y cuya principal eh, objetivo es disminuir la lesión, ¿no es cierto? Y de esa manera poder, eh, de esa manera devolverle el equilibrio, ¿no? La homeostasis al cuerpo humano, ¿no? Bien, esperando que este tutorial sea de su, haya sido de su agrado.